David, en España. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, hermano. Pues la historia de hoy, como tú me lo decías, es una historia diferente. Una historia de esas que no quiere uno, que no se lo desea uno ni al peor enemigo. Te meten billetes falsos, una cantidad de $16,000. ¿Cómo termina uno en una situación donde le meten billetes físicos? O sea, donde hace un negocio, vende algo, en el caso tuyo es un tema de criptomonedas, Sí. pero te pagan con billetes falsos. Bueno, esa historia tiene demasiados matices. Tiene un inicio trágico, tiene después un nudo que fue como a mi favor, pero le falta el final. Resulta que, a ver, yo soy colombiano, obviamente, me vine para España en el 2023. Eh, me casé con una colombiana o sea, nosotros vivíamos en Colombia, pero surgió la oportunidad de venirnos a España. Básicamente yo detrás de ella, yo tengo un trabajo remoto y bueno, yo me considero un nómada digital, de que puede trabajar desde cualquier lugar y me vine para Mallorca, o sea, inicialmente para Mallorca, donde ella le salió una oportunidad laboral. Yo me casé en el 2023 y estaba buscando formas bueno, o sea, fueron muchos gastos, imagínate, el viaje, la boda, la luna de miel, estaba buscando, sí, un poco de liquidez. Yo tenía unas criptomonedas, de hecho, me gusta mucho el tema de las criptomonedas y lo que quería era monetizar esas criptomonedas. Ujú. Entonces, empecé a averiguar aquí en España quiénes compraban y hay oficinas que la compran de manera legal, o sea, oficinas que se dedican a eso, pero te cobran un fee, te cobran una comisión del 3% y además de eso, pues un papeleo, tienes que crear una cuenta, comisiones fijas, básicas, en fin. En Colombia yo ya había vendido y comprado criptomonedas. Eh, entonces yo lo que hice fue crear un anuncio. Primero lo hice en Facebook, pero Facebook no deja publicar cosas con criptomonedas, ni con monedas, ni con rifas, ni con nada de eso. Entonces lo que hice, la primiparada, me metí a mil anuncios y puse un anuncio de que vendía criptomonedas. Yo quería vender 3.000 dólares. Entonces puse el anuncio por $3.000. Me salieron varios clientes, personas que me hablaban y me decían, bueno, que quedamos en el precio. Nos veíamos en persona, me daban el dinero y yo les pasaba las criptomonedas. Así estuvo por un tiempo. Yo le ganaba un 1%, un 2%, un 3%. Es decir, si te iba a vender cien dólares, te lo vendía en $102 o Mm. $103. Y así iba monetizando, iba haciendo una pequeña comisión y me gustó el ejercicio, porque yo lo que hacía era vendía acá, compraba en Colombia y me ganaba ese diferencial. Así pasó durante mes y medio, 2 meses. Me salió un cliente incluso de Valencia que le vendí una cantidad, $1.000, y después me contactó por el mismo mil anuncios un supuesto cliente que me dijo, David, yo te compro las criptomonedas que tú quieras, las criptomonedas que tú tengas. Entonces, inicialmente hablamos por videollamada, nos contactamos por videollamada, luego nos agregamos a WhatsApp y él me decía, yo te compro, pero lo que pasa es que yo necesito comprar en cantidad, o sea, bastantes miles de dólares. Eso no me pareció raro porque es una industria que se maneja bastante capital. Ujú. Yo tengo conocidos que comercializan todos los días 10.000, 20.000, 30.000. Entonces a mí no se me hizo raro que hubiera una persona dispuesta a comprar bastante. O sea, es normal en ese mundo que hayan transferencias de 10,000, 20,000. Es O sea, totalmente normal, es totalmente normal. De hecho, el contacto que yo tenía en Colombia para comprarle, yo le decía, ve, porque nomás un mejor precio, dame una mejor rentabilidad para yo comprarle. Y él me decía, yo te puedo dar mejor rentabilidad si me compras 30.000. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, se habla de números grandes. ujú. Ujú. Entonces, esa persona me contactó y me dijo, bueno, yo vivo en Suiza y te quiero comprar, entonces encontrémonos en un lugar intermedio
para hacer la transacción. A mí me dio desconfianza, obviamente. Entonces yo lo que propuse fue una videollamada inicialmente y él me dijo, encontrémonos en Mónaco o nos podemos encontrar en Milán, porque yo estaba en Mallorca, él estaba en Suiza, entonces un lugar intermedio que nos pudiéramos ver, conocernos y hacer la negociación. El caso es que él mencionó Milán y un amigo mío, uno de mis mejores amigos, estaba haciendo el tour por Europa y por esos días iba a estar en Milán. Entonces Mm, todo como que se dio. Yo le casualidad. casualidad. Yo le dije, veámonos en Milán y yo le dije a mi amigo, eh, ve, voy a ir a Milán, voy a hacer un negocio financiero, échame ojo, desde lejos, pero échame ojo. Y así hicimos. Yo viajé Pero ¿cuál era el temor ahí? O sea, ¿cuál es el temor cuando se hace una venta? Yo hablo desde la ignorancia porque desconozco al 100 de este tema. total. Una criptomoneda es algo digital, ¿no? Ujú, ujú. Y tú me das dinero, puede ser una transferencia bancaria o me das el dinero en cash y yo te hago esa transferencia también digital de la criptomoneda a tu cuenta de criptomonedas o a tu banco, donde sea, ¿no? Correcto, correcto. Y ahí, ¿cuál es el miedo? El cash. Ah, ya. ¿Me entendés? Bueno, ¿qué puede pasar con el cash? Yo te compro a ti, tú me transfieres por la red de Bitcoin y el dinero está ahí, ¿verdad? Yo te lo puedo quitar, ¿verdad? A la Sí, fuerza. sí, 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 sí. Ese era el miedo. ¿Qué pasó? Rechaza la llamada si quieres y No, seguimos, no pasa nada. no me está entrando llamada. Ah, Bueno, bueno. hay algo te está entrando ahí, ¿no? Pero sí. Bueno. El caso es que, a ver, yo en la negociación quedé con él de que, o sea, yo quería clientes en mi zona, ¿no? Y entonces él me decía, no, que yo no puedo ir hasta allá, que por el tiempo, yo soy un empresario ocupado. Entonces yo le dije, si tú asumes los tiquetes, yo voy hasta Milán. Y él dijo, listo, yo los asumo. Entonces me pagó los tiquetes, él los compró, los tiquetes. Ujú. Y entonces yo dije, bueno, voy a ir, voy a venderle, voy a pasear, bacanísimo. Entonces me fui hasta Milán. En Milán, el aeropuerto, dentro del aeropuerto queda un hotel, el Hotel Sheraton. Es dentro del Ujú. aeropuerto. Nos vivimos en ese hotel dentro del aeropuerto, o sea, en mi mente era una zona muy segura, ¿me entiendes? Las zonas más Ujú. custodiadas del mundo, los aeropuertos, y ese hotel estaba dentro del aeropuerto, entonces nos vimos ahí, mi amigo me estaba vigilando desde lejos, yo llegué, me contacté con el man estaba con un supuesto hermano, nos vimos y ahí es donde entra el inicio de la estafa. Resulta que se te presentan a ti tipos, Andrés, que te deslumbran por la pinta, por los relojes, por las cadenas. Personas que yo cuando me contacté con esa persona, hablé un par, yo decía, esta va a ser la persona, este va a ser el contacto que a mí me va a permitir hacer negocios aquí en Europa. Tú dijiste, la saqué del estadio con este contacto. La triple saqué del estadio. Yo dije, este es el tipo de personas que yo me quiero rodear. Eh, esa era la idea mía de venir acá a Europa, era hacer negocios, como salir de la zona de confort Ujú. y empezar sí, a montar empresas, negocios, etc. Entonces, me acuerdo que lo primero que yo le noté fue que tenía un Rolex que, o sea, yo no soy experto en relojes, pero se veía original. Y Se ese veía Rolex, genuino. sí, ese Rolex está en $75.000. Ya. Entonces, imagínate, o sea, yo ese man lo veía por encima, pero por encima lejos, ¿me entendés? Entonces yo estaba, me sentía contento de haber conocido ese contacto. Nos sentamos, él me dijo, David, ¿qué quieres? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres beber? ¿Qué quieres comer? Te invito a lo que quieras, estoy muy contento de conocerte, estoy buscando una persona que tenga criptomonedas porque, a ver, te digo, mi negocio es comprar y vender relojes. Yo los compro en Dubái, los compro en Arabia Saudita, los traigo, los vendo, me gano la diferencia, pero lo hago en criptomonedas porque eh, es más fácil por temas de impuestos y temas de transporte de dinero. Si tú vas a llevar Ujú. $100.000 en un avión, te causa un problema, pero si vas a llevar una billetera que es como el tamaño de una USB o la tienes desde el celular, hacer la transferencia y ya. Y a mí eso me hizo Claro. sentido. Yo soy financiero, me gusta ese mundo y yo dije, bueno, eso tiene sentido y yo sé que en Europa el tema de los impuestos se come a cualquiera. Ujú. Entonces yo dije, esto tiene razón, o sea, es verdad. Le vi el reloj,
yo dije, este man maneja, trabaja con relojes. Y entonces, personas con una inteligencia social increíble, o sea, que te leen, te analizan, saben qué decir, o sea, personas expertas, son Sí, profesionales en claro, esta son vaina, expertos. son profesionales, te lo puedo decir. De verdad que me quito el sombrero de esos desgraciados, pero son muy buenos. Entonces, la primera transacción la hicimos por $3,000. Entonces, él llegó, sacó de su cartera Louis Vuitton, todo eso yo lo estaba analizando, ¿me entendés? Todo eso y yo estaba viendo mucha opulencia. Sacó de su cartera Louis Vuitton un fajo, como unos 7,000 euros, me los pasó y me dijo, ¿de cuánto es la transacción? 3,000. Ok, listo, cuenta 3,000, los conté, yo los revisé, o sea, lo que a mí más me inquietaba era que fueran falsos, pero no, eran legítimos, eran reales. Los conté. Me dijo, saca los 3,000, devuélveme el resto, o sea, de los 7,000, saqué 3,000, le devolví 4,000. Entonces me dijo, toma 100 por haber venido, toma 100 para el taxi de vuelta, porque la de vuelta era en otro aeropuerto. Milán tiene dos Ujú. aeropuertos. Toma 100 para el taxi de vuelta y toma, habíamos quedado con una comisión del 5%. Entonces, de los 300 que yo le vendía, de los 3,000 que yo le vendía, 150 era mi comisión, 100 de viáticos, 100 para el taxi y él me había pagado los tiquetes. O sea, Súper bien. yo paseaba, conocía, no conocía Milán, ganaba dinero, entonces para mí fue buenísimo. Obviamente yo en ese momento tenía barreras que yo decía, esto tan bueno, puede ser, no puede ser, pero tenía a mi amigo vigilándome cerca. Uno siempre está desconfiando en ese Sí, sí, tipo de sí, sí, negocios. sí, sí, siempre estaba desconfiando. Mi amigo estaba cerca, estábamos en ese hotel que es 5 estrellas, es un espectáculo. Yo decía, bueno, aquí no tengo, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Entonces, listo, hicimos la transacción, me dijeron, David, ¿te quieres quedar tomando algo? Te invito a lo que sea. Y yo no, mira, el vuelo está muy cerca, entonces dije, me voy, me fui y seguimos hablando por WhatsApp. Entonces, ese fue el inicio de la estafa. Yo llegué ya a mi casa, conté el dinero, todo Mm. estaba perfecto, había hecho dinero yo. Entonces empecé a hacer cuentas en mi cabeza. Yo, listo, le vendí 3,000, me gané tanto, pasé. Yo, ¿Cuánto no, te ganaste tú en ese negocio? cuatrocientos Unos, cincuenta, ok, casi 500 euros. casi Cuando tú 500. O dices que sea, cuentas el dinero y que es dinero real, ese dinero, ese negocio no es parte del negocio donde te meten los 16,000. no, no. No, era de verdad, era como para que tú cogieras confianza con él y cayeras en su anzuelo. ¿Sí? Ese era el dulce. Ese era el, Ok, ok, ¿me eso es entendés? real. Ok, Mm, ok. ujú. Entonces, ya, yo hice la transacción con ellos, nos despedimos, como te digo, personas súper amables. Yo me fui, ya me encontré con mi amigo me contó, ve, ¿qué pasó? Que me decía, yo no le alcancé a tomar fotos porque el ángulo, y yo, no, no hay problema, son personas de confianza. O sea, yo ahí ya estaba, Sí, tú caíste. sí, ya estaba al bolsillo ya. Ay, Dios mío. Y entonces listo, yo me fui ya, como a los 15 días él me empieza a hablar y me dice, un detalle importante, cuando yo me conocí con él, cuando yo me hablé, llegué, nos encontramos, él me mostró un pasaporte. Me dijo, mira, Mm. yo soy la persona con la que, yo soy León, su nickname León, y me mostró un pasaporte. Y yo lo vi. Y yo, ok, estamos bien, ¿me entendés? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, o sea, tienen toda una infraestructura montada, ¿ya? Ujú. Tienen el cash, el dinero en efectivo, tienen las joyas, tienen todo para hacerlo Sí. real. Listo. Yo me fui para Mallorca, y como a los 20 días empezamos a hablar. Y él me decía, David, voy a ir a hacer un negocio en Dubái, voy a comprar un reloj que cuesta $300,000 y estoy recogiendo criptomonedas para ir a comprarlo. ¿Tú con cuánto me puedes vender para yo recoger esos 300,000? Y yo le dije, mira, yo máximo te puedo vender 10,000. Me dijo, no, 10,000 es muy poquito. Por favor, intenta que sea más porque, mira, tengo que recolectar 300,000 y estoy buscando mis contactos para comprarles en cash. Entonces yo en últimas dije, bueno, le voy a vender 15,000.
Y me dijo, todo lo que me vendas de 15.000 para arriba, yo te lo pago un poco mejor. El caso es que hicimos la cita otra vez en Milán. Esta vez yo ya iba solo, mi amigo ya se había ido. Pero yo ya estaba confiadísimo. Yo ya estaba, ¿me entendés? Ujú. Yo como me visualizaba, yo decía, yo quiero que ellos me enseñen a comercializar con relojes y yo ser como un colaborador de ellos. Ahí es donde yo Ya, me visualizaba. Yo sí. ya no estaba mirando ni las cripto, ni la ganancia. Yo decía, yo quiero comprarme un Rolex, quiero vender Rolex, quiero esto. Entonces, efectivamente, me fui para Milán. Me fui un viernes en la noche, como a las 10 de la noche, porque yo trabajo de lunes a viernes y salía a las 8 o 9 de la noche. Cogí el vuelo a Milán, llegué y llegué tarde, entonces me fui a un hostel en Milán. Pero de el aeropuerto hasta Milán hay como 1 hora y media. El caso es que llegué a ese hostal, llegué tardísimo, me confundí del hostal, era de esos hoteles que tienen un nombre, pero por decir algo, el Sheraton View y el Sheraton Beach. Y Ya. entonces uno queda a 4 kilómetros y el otro queda acá. Algo así pasó. Yo llegué a la estación y un amigo que me había recomendado, me dijo, hay un hostal cerquita. Y yo lo pongo en Google Maps y quedaba en la mierda, quedaba como a 7 kilómetros. Y entonces yo, escucha, ya eran como la 1 de la mañana. Y entonces yo busqué taxi, nada, buses, pues nada. Cogí una bicicleta de esas que rentan, que uno baja una aplicación, la renta, y me fui al Berraco Hostal. Y cuando llego me dicen, no, pero este no es, tú no tienes reserva acá. Me devolví al otro que sí estaba cerca, ese sí estaba cerca, de donde había llegado inicialmente. El caso es que me terminé acostando como a las 4 de la mañana. Y al otro día quedamos la cita para vernos. Nos vimos al otro día, yo llegué pues como trasnochado, cansado, ¿me entendés? El trabajo, las horas de vuelo, la bicicleta, todo. No estaba como en mis 5 sentidos. Ellos me dijeron, escoge el sitio. Y yo escogí, no, perdón, ellos me dijeron, llega a una oficina que es la oficina que nosotros tenemos para la compra y venta. Y yo les dije, yo a una oficina no voy. Hacemos el negocio como lo hicimos la primera vez. En un lugar público, en un lugar con cámaras, en un lugar que yo escoja, porque a pesar de que estaba confiado, yo pues tampoco tirado, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. nos vimos, me dijeron, listo, escoge la cafetería, escoge el restaurante que tú quieras y ahí nos vemos. Entonces yo le dije, veámonos en esta cafetería, cerca al centro de Milán. Eh, Llegaron dos. Él me dijo, él desde la noche anterior me dijo, David, yo vine a hacer un negocio a Alemania y se me retrasó un vuelo, no voy a poder estar en la transacción, pero va a estar mi hermano que tú ya conoces, el que estaba en el Sheraton la primera vez, y va a ir con un trabajador mío. Entonces yo, ok, vale, no hay problema. Nos vimos allá y entonces me dijeron, listo, vamos a hacer yo era el que como que afanaba, listo, hagamos la transferencia, quería hacer el negocio rápido e irme a recorrer Milán. Y entonces ellos, pero David, me mostraron una bolsa con dinero. Aquí tenemos el dinero, pero no es conveniente hacerlo acá. Mira, tú sabes que estamos en una zona central, aquí hay mucho turista, mucho carterista, mucho X persona, y de verdad que yo veía como mucha gente. Me dijeron, vamos a hacerlo a nuestra oficina. Y yo, otra vez con la oficina. Pero me dijeron, mira, tranquilo, vamos a la oficina, contamos el dinero, tú lo cuentas, lo revisas, lo embalas, lo guardas en tu maletín y cuando volvamos hacemos la transferencia en esa cafetería y tú ya te vas para que estés tranquilo. Entonces, me decían, es para que no te roben. Aquí en Milán tú sabes que hay mucho carterista. Y sí, no, hay demasiado Mm. carterista. Entonces yo, ok, vamos a la oficina. Cogimos un taxi, nos fuimos a la oficina, entramos a la oficina y ellos ya tienen su paso a paso. Resulta que me dice el supuesto trabajador de él, que era el supuesto contador, me dice, listo, David, siéntate aquí a la izquierda. Él se sentó en el medio y el compañero, el supuesto hermano, se paró aquí a la derecha. Entonces me dijeron, ok, ¿cuánto nos vas a vender? Y entonces yo les dije 15.000. Y entonces dijeron, no puedes un poquito más. Y yo, bueno, ok, 16.000. Listo. Empezaron a sacar fajos de dinero. Sacaron, yo creo que por ahí unos $150.000, euros, perdón.
y me empezaron a pasar fajos de 5.000. Entonces, primero que todo, ponte como en la situación, ¿no? O sea, tú ves esa Ujú, plata, ves opulencia, te dices, la hice, ujú. la hice. Entonces, me empezaron a pasar fajos de 5.000, yo los empecé a contar, y yo era mirando que fueran reales. Y el billete de euro es muy fácil de verlo, ¿no? Porque tiene como estas ventanitas translúcidas que son como este papelillo. Yo lo revisé, lo conté y luego me pasaron otro. Entonces, yo contaba uno, lo ponía acá, contaba el otro, lo ponía acá, así conté 4 fajos. O sea, conté 20.000 euros, ¿cierto? Aquí es donde creo que viene la jugada. Ellos cogen esos fajos y los pasan por una máquina de contar dinero, ¿cierto? Los que tú habías Y contado. los que yo había contado. Y yo miré, en ese momento yo estaba muy confiado, pero yo, pues obviamente uno mirando, ¿no? Pasaron los 20.000 por la máquina de contar dinero, ta, 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 ta. Y efectivamente daba la cantidad. Ahí es cuando los cogen, creo yo, y los van a supuestamente a embalar, los van a poner en una bolsa y en alguna jugada ellos lo cambian. El cambiazo ahí. Ellos lo cambian, ajá. Pues sí, eso es un truco como viejo, pero pues tiene como su modus operandi. Si te das cuenta, yo estaba a la izquierda, aquí estaba el que me pasaba el dinero y aquí estaba el que contaba el dinero. Entonces había Ujú. como cierta distancia, ¿verdad? Y como él separaba, digamos, esta es la máquina de contar dinero, ¿cierto? Él separaba aquí, ponía la máquina de contar dinero. Pasaba los fajos, ¿cierto? Aquí había dinero, dinero real. Cuando él sacaba los fajos, me imagino que aquí estaba la barrera de la máquina de dinero. Entonces, por detrás, me imagino que cambiaba los fajos. Claro. Sí, no, Uh-huh. y hay gente que, pues, si es profesional en eso debe ser la parte más fácil, cambiar un fajo de billetes. Sí, no, estos son como, ¿conoces estos que hay como un arte, que es como la clepto, yo no sé qué, que te distraen y te quitan el Sí, reloj, sí, te sí. quitan así? Estos son eso y lo aplican de esa manera. Entonces, ¿qué me pareció raro? Que cogieron la bolsa y la empezaron a encintar y la pusieron con papel film. Ah, no, espérate. Ahí me pasaron una hoja que fue un recibo. David recibe 20.000 de tal persona, firma, lo firmé. Cogieron el recibo, lo metieron en la bolsa y la embalaron. Y yo, espérate, no le pongas cinta. Y él, no, sí, sí, que es para asegurar de que el dinero esté todo junto, que no se vaya. Y yo, pero pues no le pongas cinta, papel film. Y él, sí, no, o sea, yo te lo paso y ya después tú haces lo que quieras yo. Bueno, el caso es que cogí el dinero, perdón, él cogió el dinero, se lo llevó en una bolsa. Yo sí quería que él cogiera el dinero y no yo, porque yo decía, si en el camino nos roban, lo roban a él y no a mí. Si yo lo tengo en mis manos y me robaron a Te mí. roban a ti, claro. Si él lo tiene en sus manos y lo roban, ¿para qué me hacen venir para acá? Y entonces, listo, nos fuimos a la cafetería que inicialmente nos habíamos visto. Ahí en la cafetería empezó como la táctica del afán, que le entraba una llamada, que tengo que ir por este reloj, que sí, que ya voy por el reloj, que estoy aquí con uno de mis colaboradores que me está vendiendo las criptomonedas para ir por el reloj. Entonces empezó como un poco el afán, es una táctica de estafa. Ujú. Entonces yo llegué a la cafetería y le dije, bueno, vamos a hacer vamos a hacer la El negocio, la transacción, transferencia. pásame los billetes. Y él abrió como un bolsito que tenía, pasó como la bolsa esta plástica, y entonces yo los vi y yo dije, yo lo voy a abrir. ¿Cómo será los manes de buenos? El man me ayudó a abrir la bolsa. Empezó con una llave, empezó a abrir la bolsa y cuando lo abrió, ahí estaba el recibo que yo había firmado y yo vi mi firma y eso me dio a mí mucha confianza porque yo dije, pues, ¿cómo van a falsificar mi firma? Ahí está mi firma. Caso que yo dije, bien, está todo bien. Vi un billete y estaba bien. El caso es que hago la transferencia, el man, bueno, nos despedimos, yo me voy para el hostal, estaba trasnochado, dije, me voy a acostar un rato y me voy a preparar para el viaje de vuelta. Cuando Cuando yo dije, bueno, voy a empacar los billetes. Mi miedo era como que me hicieran como carterismo, ¿me entendés? Entonces, Sí. de los 20.000, yo dije, voy a guardarme
5.000 en el pantalón, 5.000 en el maletín y así. O sea que tú en ese negocio te ganabas 4.000 euros o dólares. No, no tanto, Porque no si tanto. le vendiste 16.000 y te dieron 20.000. Ah, ok, ok. Resulta que ellos me decían, te vamos a dar un poquito más para adelantarte el pago de la siguiente y para asegurar de que tú estés viniendo. Mm, Porque yo me acuerdo que yo les dije, el total de la cuenta son 16.000 con tanto. Y entonces me dijeron, no, llévate los 20.000, tranquilo, no hay problema. Y yo, no, son 16.000 con tanto, no, llévatelos porque así asegurábamos que sigamos teniendo esta relación comercial. Y yo, bueno, muy huevón, pero bueno. Eh, la ambición, David, la ambición. yo estaba con Los una pecados ambición, capitales. estaba con una ambición, le hijo de madre. Y te digo una cosa, esa es como mi personalidad, como que siempre como que estar detrás de negocios y hay negocios que salen bien, hay negocios que me han salido bien, hay negocios que me han salido mal. Entonces, yo, obviamente fue como un golpe, pero más que todo una enseñanza, también una enseñanza. Pero tú en ese momento que están haciendo todo ese tipo de artimañas, ¿ahí estabas tranquilo o había como esa, a veces que uno tiene la famosa corazonada de aquí hay algo raro o realmente como dicen aquí en España, te la tragaste con patatas, te la comiste con patatas? Yo estaba confiado, yo estaba feliz de que estaba haciendo relaciones comerciales con unos supuestos empresarios, pero sí había algo por dentro que me tenía como inquieto, que me tenía como inquieto. Yo me acuerdo tanto que estábamos en el taxi y él me estaba hablando y me estaba hablando y a mí me estaba como doliendo la cabeza y como que esas cosas que como que tú te elevas y te imaginas cosas, yo me imaginaba metiéndole un puño, no sé por qué. Y, sí, un codazo, me acuerdo tanto que yo como que ya cállate, y como que le meto un codazo, pero yo lo asumí de que era como porque tenía dolor de cabeza, porque tenía sueño, porque estaba como, Ujú. ¿me entendés? Cansado. Yo no soy muy bueno para viajar, me estresa mucho. Entonces yo me lo imaginé pegándole un codazo. Y otra cosa Sí, que sí, son las sí. señales de la vida, yo miro mi tiquete aéreo y decía Palma, Mallorca, Milán, Malpensa. Y yo miré, Malpensa, Malpensa, Malpensa. O sea, ¿me Sí, sí, entendés? sí. Sí, 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 sí. Juego de Y palabras ahí. Un mensaje. sí, te lo juro. Y yo como que estaba a 90% confiado, diez por Ujú. ciento desconfiado. Pero los manes son Ven, buenos. pero pues, eso te iba a decir yo, son profesionales en el arte de engañar. Total, o sea, y siempre te hacían sentir, no de una manera brusca, pero te hacían sentir como que, por ejemplo, la manera de vestir de ellos, all money, de la que Ah, está de moda, ¿me entendés? A mí me sentía como mal vestido al lado de ellos. Yo siempre estoy con mi Casio y ellos con su Rolex, ¿me entendés? sí, sí, Me ya, acuerdo ya. que el maletincito ese que tenía, Louis Vuitton. Pero bueno, Eh, eso se compra por Jaco a 15 euros un maletín Louis Vuitton. Eso tampoco puede no dejarse llevar de eso porque digamos que uno para poder, en el caso, ejemplo, de los zapatos, ejemplo, lo que es Jordan, lo que es Nike, para usted poder analizar si unos zapatos son originales o una persona lleva unos zapatos originales, tiene que quitárselos y revisárselos. Así caminando, como dice uno, caminando rápido, eso no se nota. O sea, tendría que ser uno muy experto sí, total. en, por ejemplo, en relojes para poder determinar si un reloj que alguien lleva puesto es original o no. Tiene que ser alguien muy experta que a simple ojo de huevero diga, eso es falso. Pero personas común y corriente que no se dedican ni a la venta de relojes ni a ese mundo, muy difícil que uno logre discernir este reloj es original o no. Uno no sabe. Dice Rolex, pero no lo sé. Es correcto, pero lo que pasa es que a eso suma el contexto. Si tú te encuentras con una persona en Cali, en el centro de Cali, y lleva un Rolex, tú dices, seguramente es falso. Si tú te encuentras una persona en Milán con opulencia, con cash en efectivo, que se la pasa en el Sheraton, que te puede mostrar los 100.000 K en efectivo, que tiene oro. O sea, no soy experto, pero el oro brilla diferente, ¿me entiendes? El diamante brilla Ujú, ujú, diferente. ujú, Entonces ya es el contexto. Si el día de mañana tú vas caminando y te encuentras a Neymar y tiene unas Jordan y tiene un reloj, un Rolex o cualquiera, ¿tú qué crees? Sin ser experto, ¿que es original o que es falso? que la compró en Jaco.
Ajá, sí, o sea, No, no, que obviamente, sí, 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 yo entiendo eso y lo que te digo yo es que son personas que tienen todo muy bien acomodado, ¿sí? Y probablemente ese reloj sea real, sea auténtico, porque si se seguro. la pasan engañando al uno y al otro, pues tienen pasta, tienen dinero. Y para poder mover esas cantidades de dinero, inicialmente, cuando hacen el primer negocio, es un negocio real, te dan dinero real, te paga. Y digamos que si tú decides no hacer otro tipo de negocio con él, él hubiese perdido ahí. Mm. Entonces ellos arriesgan Él el invierte. perder dinero porque mira que en ese negocio él te pagó el transporte, te dio que para el taxi, te dio dinero que no tenía por qué darte, simplemente para poder, obviamente, engancharte. Pero lo que te digo yo, si tú decides en ese momento no volver a hacer negocios con ellos, él pierde ahí. Sí, sí, sí. Entonces debe ser una Sí, sí, persona sí. o debe ser una banda que tiene dinero. Correcto, Y que probablemente lo que tú dices, la ropa que llevaran sea original, normal correcto. también. Sí, correcto, correcto. Listo. Entonces yo llego al hostal, me meto al baño, iba a repartir el dinero en diferentes sitios cuando miro el hijo de madre de dinero. Y yo lo empiezo a ver opaco. Ay, Dios. Y yo lo saco y yo, hueputa, el maldito dinero falso. No, no, ahí empezó. A mí me dio fue rabia. Me empezó a dar fue pero mucha rabia, más que tristeza. Esa fue mi reacción, ¿me entendés? Rabia conmigo mismo, rabia con ellos. Yo- Imagínate que mi primera reacción fue, yo dije, bueno, acabo de perder plata, ¿le voy a contar a mi esposa o asumo la pérdida yo? Y no le digo nada, porque me da pena, o Sí. sea, era una rabia conmigo mismo. Yo dije, ¿qué hago? O sea, ya perdí. O me pongo como loco a ir a buscarlos, a buscar policía, pero ya es muy difícil, porque ahí como que todo se vino en la cabeza, como que ese pasaporte debe ser falso, ese nombre debe ser falso, fotos no tengo nada de dónde tirar, ¿qué hago? Simplemente como que me asumo la pérdida y me toca trabajar mucho o qué hago, me voy detrás de ellos. Entonces yo metí las cosas, bajé, vi que venía policía y yo paré de policía y les empecé a hablar y en Italia la gente del común no habla ni español ni inglés, habla italiano. Entonces fue dificilísimo explicarle. También iba a buscar un taxi, estaba en el centro de Milán, no encontraba taxis. Eh, ¿Qué hice? Ahí ya me empezó como la adrenalina, empezó la adrenalina. Yo tenía sueño, se me quitó el sueño y me empezó a dar como una energía. Recordé que había cogido una bicicleta el día anterior, cogí la bicicleta, son bicicletas que están regadas por la ciudad, fui por la bicicleta y me fui a la dirección donde me habían llevado a la supuesta oficina. Era un edificio como residencial y mi idea, tenía mucha adrenalina, mi idea era meterme al edificio, buscarlos o tirar la puerta de una patada y buscar el cash que había, ¿me entendés? Pero pues yo me imagino que ya El todos se lo habían, desespero, claro. todo el desespero, el desespero. Eran siete Ven, kilómetros. pero si era una oficina. Era una oficina, sí. Pues o la habían arrendado, la habían, pero era oficina, o sea, tenía mesita, tenía como su sala de juntas, el baño. Sí, no era una casa, era una oficina. Claro, pues es que Ajá. a las oficinas a uno le alquilan para que trabaje un rato y ya, una hora y Total, dos y. total, total. Eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó. El caso es que yo llegué a esa oficina, intenté que me abrieran, porque como es un edificio residencial, empecé a llamar al citófono, a todo el mundo, a todos los del citófono, para que me dieran la entrada Ah, de qué la puerta de abajo. desespero. Sí, un desespero grave. El caso es que nadie, me contestaron como tres personas, ya era como un sábado, como a las 3 4 de la tarde, la gente relajada en su casa, y yo les hablaba en inglés, como, hey, delivery. Y ellos me respondían en italiano, como que, what? ¿Me entendés? Entonces, no hubo forma de que a mí me dieran la entrada. De ahí me fui a una estación de policía, puse la denuncia y ya, ¿qué más podía hacer? Eso era lo único que podía hacer. En la estación de policía me demoré un resto, tenía el vuelo a las 10 de la noche de ese mismo día, entonces yo no, pues ya me voy para el aeropuerto. Y en el ¿Qué aeropuerto, duda, pues,
¿Qué dudabas tú? ¿Por qué dudabas de contarle a tu mujer? Que me da pena, es que me da pena como O sea, porque ella que sí, llegaste man tan tan huevón, que le digan huevón. a uno, ¿cierto? Sí, y ella me había dicho, Ay, no, no, Dios. no te vayas, quédate aquí, mira, qué riesgoso, ¿cómo te vas a ir a otro país? Y yo, mi amor, pero ya lo hice una vez. Sí, o sea, yo me sentí huevón, yo me sentí huevón. No, claro. Ujú. Pero no, es que, o sea, lo que tú dices, que en ese tipo de negocios también se arriesga, ¿no? Y de esa forma es que se venden, me imagino yo, las criptomonedas, contactando, vendiendo, haciendo contactos seguros y te habían vendido eso, te habían pintado pajaritos. Total, total, total. Y además estaba muy primíparo acá en Europa cuando, o sea, yo trabajo, gracias a Dios tengo un buen trabajo, trabajo con empresarios que hacen cosas grandes y hacen cosas reales. Entonces, para darte un ejemplo, yo he estado trabajando para una empresa de unos pelados, tenían como 28 años en Estados Unidos y compraron una empresa de manufactura por 10 millones de dólares, prácticamente con plata invertida, en la cual dijeron, esta es la idea, salimos a recolectar capital, conocemos gente que inviertan en nuestra empresa y así la compraron, 10 millones de dólares. Entonces yo tenía como en mi mente como que se puede, o sea, Ujú. se puede hacer negocios y además estamos en Europa donde en Colombia, yo cuando me vine no había visto el primer Tesla y aquí todo el mundo, los Teslas por todo lado. ¿Entendés? Entonces yo como que, bueno, se puede, ya estoy en otro ambiente, estoy en otra situación, se puede, ¿por qué no? ¿Me entendés? Entonces así pasó. Eh, yo Te le, regresas. me regreso, pero antes de regresar me noté una situación que fue que yo le hablé al man y le dije ¿cómo me vas a estafar así? Devolverme una parte, porque yo ya me veía perdido, devolverme una parte y yo no te denuncio, como que listo, de los 16.000, quédate con una parte, es tu ganancia, me devuelves una y algo, ¿me entiendes? Para no irme tan perdido y yo no te denuncio, dejamos así, yo perdí, ya perdí. Eso todo por Y WhatsApp. por WhatsApp con hermano. Cosa que me pareció interesante, dos cosas. Una, que no me haya bloqueado. Si el man me bloquea, yo baila, pierdo. No tengo absolutamente nada. Tengo una SIM, de un número que se compra en un chip. Dos, empecé a notar que el man quería que yo me fuera. Porque el man empezó a decir, no, David, eso tiene que ser un error. Porque acordate que con el que yo hice el negocio inicialmente no llegó. Porque dijo que estaba en Alemania. Mandó a su supuesto hermano. Me decía, esto no puede ser posible, David. Yo le di a mi hermano la plata, yo le di a mi hermano el dinero, se lo di en billetes de 100. ¿Cuáles billetes recibiste? No, billetes falsos de 50. No, 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 esto tiene que ser un error. Yo mañana viajo a Mallorca y te doy el dinero. Yo sabía que me estaba mintiendo, pero yo noté las intenciones y era que yo me fuera, que no me quedara en Milán. Porque mi primera idea fue quedarme en Milán y empezar a hacer vueltas de policía, de investigación, de denuncia, ¿cierto? Pero tenía el vuelo. Entonces yo no sabía, o me quedo en Milán, pago hotel, hago estas vueltas que quién sabe qué pueda pasar, o me voy a mi casa y ya descanso y asumo la pérdida. Entonces él me decía, devuélvete a Mallorca y nos vemos en Mallorca. Mañana mismo yo viajo, cojo el primer vuelo y nos vemos. Y yo dije, ese man me está cañando, pero ¿por qué quiere que yo me vaya de Milán? Es porque le tiene miedo a la policía, tiene miedo a la denuncia, ¿cierto? Pero tú ya lo Listo. habías hecho. Yo ya lo había hecho, pero no lo había dicho claramente. Me devuelvo a Mallorca, pues le cuento a mi esposa, y bueno, al otro día pues un guayabo increíble, pues triste, amargado. Y le empecé a contar como a mis familiares y amigos, no, me pasó eso, me pasó esto. Y un familiar me dice, viejo David, qué embarrada, weón, ofendido, pero no te preocupes que en juego largo hay desquite. Y a mí se me quedó esa palabra, juego largo y desquite. Pasaron 2 meses y aquí viene la segunda parte. Yo notaba que ese man nunca me bloqueó del WhatsApp, nunca me bloqueó. Yo decía, qué raro. O sea, ¿me entendés? Se tiene mucha confianza con cómo hace sus vueltas. Correcto, y además de eso, yo lo veía y aparecía online. No era simplemente como que yo decía, yo no soy malo, pero si yo hiciera eso, como que me gano ese dinero por una estafa, pues lo primero que hago es quitar, y en las películas se ve, ¿no? Que rompen el Sí. chip y hasta luego. Entonces, y yo lo veía online, yo decía, este es un número operativo del man. El caso es que a los 2 meses
le hablo y le digo, ve, ¿cómo fue que le dije? Le empecé a hablar. Y el man me saludó bien, como contento de escucharme. ¿Cómo estás? Y yo, no, pues he robado por tu culpa, como insultarlo, ¿me entendés? Y entonces el man me dijo, no, David, mira, yo me dedico a esto. Ahí ya me lo soltó. Yo me dedico a esto yo lo hago de manera profesional, yo tengo un grupo de gente, tengo una infraestructura, pero yo te tengo una propuesta, trabaja para mí, porque yo veo en ti que eres una persona inteligente, que eres del área financiera, que hablas inglés, tú puedes ser un elemento muy bueno en mi banda por esas razones. Y entonces yo, uy, ¿cómo así? Y ese man me dijo, tú conmigo puedes hacer mucho dinero porque tú me consigues los clientes y yo los estafo. Yo en esto soy experto y yo te doy una comisión del 20 al 25% de los negocios que tú me ayudes a estafar. Me dijo, yo tengo red de gente que trabaja para mí por toda Europa. Tengo un señor que le robé $100,000 y él los ha recuperado conmigo trabajando para mí. Él busca clientes, me los manda a mí, yo los saco y le doy el 20, el 25%. De hecho, tú llegaste así. El anuncio que te respondieron no lo respondí yo. Yo tengo una red de colaboradores que buscan clientes en línea y me los mandan a mí y yo los ejecuto y hago eso y les mando su comisión. Y entonces yo dije, ok, enséñame. Eh, pero yo dije, no, yo iba a ir detrás de mi dinero, ¿me entendés? Y sobre Ujú. todo, Sí, tú tenías sobre una doble intención con sí, él. y más que el dinero era, yo me sentía muy, con mi ego muy insultado, ¿me entendés? Tenía mucha rabia con eso. Tú Entonces, estabas ofendido. yo estaba ofendidísimo, yo estaba pero ofendidísimo, te digo que yo tenía sueños en que, yo tenía, o sea, estaba súper ofendido. El caso es que ahí yo le digo a mi familiar, le digo, marica, pasó esto y esto. El man quiere que yo trabaje para él, pero yo tengo esta idea. O sea, pongámosle una trampa y que el man piense que tiene un cliente, llegue a la cita, llegue con el cash, que él siempre llega, y ahí recuperamos nuestro dinero. Y mi familiar dijo, de one. Entonces, paso número uno, enseñarle a esta persona el lenguaje cripto, porque esa persona no sabía nada. Entonces, yo tenía que educarlo a él de cómo se hace. Entonces, mientras yo hablaba con el estafador, que él me explicaba cómo hacía su estafa, y una pregunta que fue decisiva para mí, yo le dije, ¿hay algún paso que sea violento? Porque él me decía, es por etapas. Primero nos ganamos al cliente, segundo le damos el dulce, tercero miramos hasta dónde puede llegar, porque a ti te estafamos 16,000, pero si yo hubiera visto que tú podías 30,000, yo no te estafaba. Esperaba un tercer negocio, o un cuarto negocio, un quinto negocio. Yo voy es por el bote, Ah, yo voy por el bote, ¿me entendés? Y él me decía, David, yo he estafado a personas en Dubái por $1,000,000. Yo estafo por 100,000, por más cantidad. o Lo que sea, lo pasa, tuyo fue para los dulces de ellos. sí, sí, de hecho ellos se dieron cuenta de que yo no iba a soltar más dinero, que ese era mi límite. Entonces dijeron, listo, lo hacemos acá. Porque yo quería vender 10,000, acuérdate, y me estiré hasta Ujú. los 16,000 y ese era mi límite. Y ellos me supieron leer bien. Entonces, ellos iban por más dinero. Entonces me explicó. Y entonces yo le pregunté, en alguna de estas fases que tú, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿alguna es violenta? Es decir, que tú llegues con armas y me dijo, no, 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 con violencia jamás. Yo voy es al robo, yo voy es al robo de capital, a la estafa. Ujú. Entonces yo dije, listo, estos son una banda, pero que se manejan como en la parte legal de que es de capital. Y cuando es de capital, la policía no les para mucha bola porque no hubo heridos, ¿me entendés? No hubo amenaza, no hubo secuestro, no hubo estos delitos más graves. Ujú. Entonces ahí fue que empezó como, primero fue un bobo al caer, pero en esa parte empieza como ya como la venganza. Yo, La yo, venganza. Sí. yo estudié al Ese man, era como el tercer episodio. sí, estudié al man.
lo llamaba mucho, me hacía el interesado, el que, uff, yo, ¿sabes qué? Yo le decía, ¿sabes qué? Los 16.000 no me importan, yo lo que quiero ir es por 100.000. O sea que si quiero ir por 100.000, necesito estafar 4 personas de 100 para que tú me des mi comisión, ¿me entendés? Entonces el man estaba hasta emocionado conmigo, no, David, sí, vamos a llegar lejos, contigo vamos a, porque tú puedes traerme gringos, puedes traerme ingleses, que son los que tienen más plata. Pero yo era envolviéndolo, ¿me entendés? Y yo lo grababa en todas esas conversaciones, notas de voz. Y entonces él me explicó todo su modus operandi, me explicó cómo lo hacían los colaboradores, absolutamente todo. Y por el otro Una lado, confesión. sí, porque supuestamente yo estaba empezando a trabajar para él. Tanto así, que lo convencí de que me enviara algo de dinero de vuelta. Y yo le dije, listo, yo puedo trabajar para ti, pero yo cómo sé si tú haces la estafa, tú me vas a pagar. Me dijo, no, apenas haga la transacción yo te pago. Yo, pues eso dices tú, pero tú ya me engañaste una vez, yo no confío en ti. Entonces yo le dije, mira, si quieres que confíe en ti, envíame algo de dinero porque soy mal económicamente y ese va a ser pues como nuestro cierre de trato. Y efectivamente, él me devolvió un poquito, algo, como $300. Me volvió a la cuenta y yo dije, bueno, ese man ya está envuelto. Y a mi amigo, a mi familiar, le empecé a enseñar, bueno, las criptomonedas son esto, se transan de esta manera, se hacen a través del dólar, es la red de Bitcoin, lo empecé a preparar. Además no sabía absolutamente nada. Y entonces yo hacerme preguntas, ¿cómo es? Estos son los lenguajes. Eh, Prepararlo para que para venderle a él, hacerse pasar por un cliente que le iba a vender a él. Un sí, potencial estafado. sí, correcto. Ok. Y entonces, paso número 2, distraerlo. Entonces, un día le dije, ve, León, tengo 4 clientes. Uno en Estados Unidos, otro en Colombia, otro acá. Listo, ¿con cuál te contacto? Todos los otros, yo les había contado, sabían de Bitcoin y yo les dije, háganse pasar por un cliente, hablen con él. De los 4, uno era el infiltrado, ¿me entendés? O sea, los otros 4 simplemente lo estaban cañando, como que sí, que yo conozco a David, yo voy a viajar a Milán y podemos hacer el negocio. Pero uno de ellos era con el que iba a ejecutar la, Sí. la El, venganza. el que de pronto, me imagino que ahí el anzuelo era que ese, el que tú estabas preparando, era el que más potencial tenía para soltar dinero. Sí, y además, de hecho, pues lo tenía conmigo, o sea, estaba conmigo, tipo grande, intimidante. Entonces, con ese era el que lo íbamos a acorralar. Mi intención era confrontarlo, ¿me entendés? El caso es que así hicimos, le tendí la trampa, les dije, te voy a presentar un potencial cliente, se lo presenté, hablamos por WhatsApp, hicimos videollamadas, hicimos llamadas, eh, y esa persona dijo, David, lo que está es trabajando para la organización, trae clientes. Nos pusimos la cita, perdón, se pusieron ellos la cita, el estafador y mi Ujú. contacto, se pusieron la cita. Eh, en Milán, ¿en dónde? En el Sheraton. Y yo viajé el día anterior, viajamos la persona que iba a hacer el contacto, un amigo mío y yo, para confrontarlos en el aeropuerto. Sí, yo preparé todo, incluso edité hasta un pasabordo, edité ¿cómo se llama? Bueno, documentos para que él pensara, no, solo el pasabordo y el pasaporte, perdón, para que él pensara de que todo estaba listo, todo estaba listo. El pasabordo yo se lo envié, para que él mirara, Ujú. mira, ya tengo los vuelos por Ryanair, nos vemos mañana, pero a través del contacto. O sea, mi contacto era el que hablaba en las llamadas, pero yo era el que chateaba para tener todo controlado. Ok. Pero Uh él -huh, pensaba, cuando digo él, vamos a referirnos a León, el estafador, él uh pensaba -huh. que se iba a ver con el cliente y que Sí, hablaba con el cliente, que hablaba con mi cuando en cliente. realidad está hablando contigo. Obviamente que se iba a ver con el cliente, pero él no sabía que tú también ibas a ir. Correcto, no tenía ni idea, no Ok, tenía ni idea. vale. Listo, se quedan de encontrar en el Sheraton, eh, tal hora, mi amigo llegó y ya teníamos el paso a paso.
Cuando llegue, vos me mandas un mensaje, vamos a estar siempre conectados con los auriculares, en una llamada, en otro celular. Cuando yo te haga una señal, vos venís. Bueno, ya teníamos, o sea, lo mismo que me hicieron a mí, el paso a paso ya lo tenía contra ellos. Listo. Al otro día mucha atención, ya te imaginarás. Al otro día por la mañana se quedaron de encontrar, llegó mi contacto, llegaron ellos, las mismas dos personas que se me habían presentado a mí. Llegaron a la cita y entonces mi contacto me dijo, listo, ya están acá. Y entonces ahí llego yo por detrás, grabándolos, que yo no tenía fotos de ellos, grabándolos, y qué hijo de putas. Y la sorpresa de esos manes fue increíble, ellos no se lo imaginaban. Ellos no se imaginaban de que el que habían robado les iba a llegar ese día. Entonces estaban Ujú. súper sanos. Yo llegué, les estiré la mano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y no, Grabándolos. grabándolos. Yo tengo el video, ahí tengo el video. Uh, Llego, me siento y bueno, vamos a hablar. Necesito que me den el dinero o tenemos la policía. Eh, si no es la policía, tengo un par de contactos colombianos que me he traído y van a colaborar. Y mi amigo, mi familiar, los estaba intimidando. Él es grandote, calvo, tatuado. Él es calle de Cali. Ujú. Qué hijo de puta, van a colaborar. Los insultaba en colombiano. Les decía gonorreas, así, y ellos ni entendían. El caso es que los intimidamos y les empezamos a quitar las cosas que ellos tenían. Entonces, tenían su carterita Louis Vuitton, yo la abro y ahí tenían los documentos de ellos. Les tomo foto de los documentos. Y ellos estaban obedeciendo hasta ese momento. En ese momento yo pensé que iba a recuperar el dinero. Tenían cierto capital ahí, se los quitamos. Pero ¿qué pasó? Cuando yo le digo a mi otro amigo, vení, yo le hice la seña de que viniera. Cuando él llega, estos manes se sintieron demasiado intimidados, estaban muy asustados. Uno de ellos estaba respirando así hondo, así como cuando ya estás al borde del colapso. Esos manes empezaron a gritar, empezaron a llamar a los meseros, a la policía, los estafadores. Empezaron a decir, nos van a pelar, estos manes nos van a matar. Eh, y pues nosotros estábamos en la película de que los íbamos a agredir. Sí, pero Mi, no. Obvio no. no. Lo primero que me dijo mi primo fue, no les vas a hacer nada. Y yo sé que vos tenés mucha rabia, yo sé que vos los querés. No les vas a hacer nada porque un golpecito que vos le des aquí en Europa es peor que los 16.000 que ellos te robaron. Entonces, vos le pegas, les quedas debiendo a ellos y no recuperamos nada y no haces nada. Entonces, yo tenía una rabia. Mi primo me dice que se me veían las ganas y él con el cuchillito de la carne les hacía así, bueno, van a pasar las cosas. Se asustaron mucho. Y ellos, el man se paró, mesero, mesero, en italiano. Y empezó a llamar a la policía. Y efectivamente llegó la policía, llegaron los carabinieri de Italia. Y, y fue una situación tensa porque ellos querían ganar, ellos querían hacerse las víctimas eh, y tenían la facilidad del italiano. Nosotros no. El caso es que nos llevaron a una estación de policía a los cuatro, una estación de carabineri, nos llevaron a los cuatro. Y en la estación de policía yo llevaba una memoria y llevaba impreso la denuncia, los chats, las conversaciones, y en la estación de policía les pude demostrar de que yo era una víctima de estafa y ellos eran los estafadores. Fue difícil porque, ¿sabes qué me tocó hacer? Al principio, los carabinieri pensaron que era una pelea en un hotel. Entonces eran cuatro culpables, cuatro revoltosos. Ya después de mucho hablarles, que me entendieran palabras, de los 6 carabinieri que habían, como uno hablaba inglés, más o menos. Yo les explicaba y les explicaba, como 2, 3 horas explicándoles, hasta que les dije, venga, tráigame un computador y en una pantalla, en mitad de la pantalla, puse traductor, yo escribía en español y en la otra pantalla le aparecía en italiano. Y el jefe de la policía era impresionadísimo, era, wow. El caso es que
Ahí se dieron cuenta de que ellos eran estafadores y me tomaron la declaración, yo puse la denuncia y eso fue, eso fue. En esa ida yo pude recuperar $3,000 que tenían ahí. Que tenían ellos ahí. Ujú. Entonces los detienen ahí los policías, difícil comunicarse con ellos. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa ahí con esta gente, con León y compañía? Ujú. Primero que todo, cosa que es positiva, que los identifican de manera real, con sus IDs real. Y eso yo lo vi y le pude tomar fotos, yo tengo los nombres, la identificación, tengo hasta el número de ID de ellos. Eso es bueno. Nos toman declaración y yo hago una denuncia, no sé cómo se le llama eso en la policía. Cosa que me parece raro es que yo di todo el texto, firmé, pero al momento no me dieron copia. Eso me parece rarísimo. El caso es que yo puse como algo, una denuncia, o cómo se llama eso, en contra de ellos. Y la misma policía me escoltó hasta el aeropuerto y yo viajé de vuelta. ¿Y cómo va el caso entonces? ¿Tú también los denunciaste aquí en España? Yo los denuncié en España, tengo un abogado, eh, pero va muy lento. Y creo que esa fue como las razones que decidí contactarte porque tal vez yo no recupere ese dinero, tal vez el caso se cierre y no haga nada. Es un problema el hecho de que yo vivo en España, pero fue en Italia. ¿Me entendés? Entonces ya son como dos diferentes legislaciones, aunque en teoría se deberían colaborar, Interpol y todo esto, pero al no haber un herido, al no haber un muerto, al no haber violencia, es un tema de que yo hablé con un abogado y un abogado me contaba que estas bandas en promedio hacen 3, 4 de estas estafas por mes, que son buenos, que son excelentes haciendo lo que hacen. Son familias que se dedican a esto. ¿Pero que no son perseguidos o qué? ¿Que esa estafa digital no hay como cierta parte de la policía dedicada como a eso, a las estafas digitales? Bueno, en este caso no fue, bueno, sí, entre comillas, ¿no? O miti-miti, Sí, no, fue pero digital, sí, o sea, esos delitos financieros digitales. ¿Qué pasa? Que acá en Europa hay demasiado estafa. O sea, uno pensaría que como está en Europa está libre de como de cierta violencia de los países que uno vive, la violencia acá se traslada en estafas. Y no sé si tú te has dado cuenta, cuando tú sí, publicas algo en el marketplace, de 10 personas que te hablan, 8 te quieren estafar. sí, Así sí, hay mismo cuando mucho vas a estafador. comprar. Y eso yo no lo sabía. Yo pensaba que como que ya estaba en el primer mundo, ya todo era color de rosa. Y no. Si no, no te roban de venga, bájese de lo que tiene, pero hay mucha estafa virtual. Mucha gente por ahí mirando cómo te roba una publicación, cómo te estafa. Por ejemplo, para no ir más lejos, caso de la gente que se dedica a robar las cosas que se venden por Wallapop, que dicen, no, no me llegó nada, mire la caja, toman una foto y si usted no tomó foto o video de cuando empaquetó, de cuando empacó, cuando embaló, cuando envió, usted no tiene cómo demostrarle a Wallapop, pues perdió, no nos llegó nada y pierde su plata y su producto. Así tan Correcto. sencillo como eso. Para no ir más lejos, pero sí hay pero mucha gente estafando. Hay que tener mucho cuidado con esos temas a través de internet. Correcto. Em, ¿Ellos de dónde eran? ¿Eran italianos? A ver, te digo. Yo ya les he hecho como un seguimiento de... Yo no me quedo quieto y no me voy a quedar quieto porque me insultaron el ego, me ofendieron. Se te volvió una Yo obsesión ese tema. no tanto, o sea, a mí ya no me preocupa ni me estresa, pero es algo de lo que yo les dije a ellos, yo tengo un defecto que soy muy rencoroso y yo les dije, estafaron a una persona que no los va a dejar en paz eh, hasta que lleguemos a un acuerdo. Eh, ¿Qué pasa? ¿El man te Que bloqueó? ¿Ahora sí ya te bloqueó o sigues sí, ahí en el ahí, contacto? ahí- ahí ya me bloqueó. Pero antes de bloquearme yo no tenía nada de él, tenía un nombre falso, no tenía fotos, ahorita yo tengo grabaciones, tengo cuál es su nombre, su apellido, su ID, tengo el origen de su apellido, tengo todo, tengo todo. ¿Tú me,
Tú me enviaste a mí fotos, lo que pasa es que no alcancé a cargarlas, pero sí me gustaría mostrarles pues lo que se pueda mostrar, ¿no? Yo te Eh, propongo algo, Andrés, antes de que dime. las muestres. Hagamos que este video, primero que todo, sea como para advertirle a las personas de que estén atentas y contar mi historia, compartirla, porque es interesante. Pero me gustaría que fuera como un mensaje, posiblemente esto se haga viral y posiblemente le llegue a ellos o a un conocido, si es que son personas que conocen tanto y que tienen una red, de que yo tengo eso oculto, pero de que si ellos no me contactan en algún momento, yo las voy a hacer públicas e incluso pongo en mi bolsillo para publicarlas y difundirlas. Y si ellos son medianamente inteligentes, ellos me van a contactar, porque es matemático. Si a mí me robaron 16.000, que hablamos que eran las minucias, ¿cierto? Ujú. Ellos roban 100.000, 200.000, 300.000, 1.000.000. Si yo publico esas fotos y se le cae un negocio de 200.000, ellos están perdiendo, ellos tienen un costo de oportunidad bastante grande, ¿me entiendes? O, ¿qué pueda pasar? Sí, o sea, que esa historia evite con su nombre y su cara, evite que ellos roben a alguna persona, son pérdidas para ellos. O que en algún momento ellos vengan a España y tengan un problema judicial porque el caso avance, es un problema para ellos. Es decir, ellos ahorita tienen más que perder, porque yo ya perdí y yo ya lo asumí. Yo tengo sus datos. Entonces, si te parece bien, Andrés, dejar este video rodar por un tiempo y si ellos no me contactan, no sé, hacer una segunda parte como la revisión que pasó con tu caso. Y o fue Vale, satisfactorio o ok. ponemos toda la luz con nombre y apellido y hasta ID. Vale, pero tú me envías una foto de los billetes. Correcto. Esa sí se puede mostrar ahora. Sí, ponela, ponela. Bueno, esta foto es de los billetes falsos cuando tú llegas al hostal. Correcto. Mm, pues en la foto yo veo un billete real, ese que está encima real. El primero real. Y Ah, el último fajo, el primer billete, el último fajo también son reales. también lo veo, claro, y el otro tiene otro color. Sí. Los otros son opacos, si los ves. Ya. ¿Ahí cuánta plata había? ¿20.000? 20.000. Wow, o sea que habían 100, 200, como 400 euros reales. No, ¿Sí? no, no, no. 100 50 por euros. cada fajo. No, no, no. Solo el primer fajo y solo el último fajo son reales. Los otros son chimbos. Solo Ok. 100 euros. Y este eres tú haciéndote la selfie con los fajos de billetes falsos. Correcto. Dios mío. Ay, David. Y entonces, en el fondo, ¿tú crees que esa plata se pierda? ¿O Sí. todavía crees que puedes ejercer algo de presión en ellos y que devuelvan el dinero? Esto pasó hace 2 años. Esto pasó hace Mm, 2 años, entonces esperanzas de que el dinero eh, aparezca es difícil, ¿verdad? Sin embargo, sí, no, yo no tengo mucha esperanza, pero hay un poquito como de que en algún momento, yo lo que quiero es justicia, más que me da estrés muchas veces y me da un poco de rabia con la policía, tanto de allá como de acá, de que tienen todo. Es decir, en mi mente, yo no sé nada de derecho, pero hay un crimen, mm. hay unos estafadores y hay una víctima. Todo lo tienen. De los estafadores tienen nombre, apellido, ID, videos, fotos, absolutamente todo. Yo lo he presentado todo. Y eso soy yo. No se han movido. Yo asumo, doy el beneficio de la duda. Asumo de que viven muy ocupados y hay demasiados casos. Pueden haber 20.000 casos antes que el mío, entonces no han revisado el mío. Pero en mi mente es como que tienen todo para poder hacer justicia, porque no hay justicia. ¿Me entiendes? No, y Porque no. no solo eso, sino detener que sigan robando más gente, que sigan Es que, estafando más gente, que es que sigan esa es la evadiendo razón. impuestos. O sea, por todo lado creo que está mal. Pero mira, yo tampoco conozco el tema. Yo recuerdo cuando me robaron a mí un iPhone, creo que el iPhone 14 Pro, hace ya como 2 años, no sé. Yo, obviamente que tú rastreas el teléfono y aparece dónde está. Y yo rastreé el teléfono y sabía dónde estaba el teléfono, en la casa donde estaba el teléfono. Y yo dije eso cuando lo dije ahí, eso no le prestaron atención. Entonces,
pues el cuento que están ocupados no lo sé. Yo veo mucho policía por ahí dando vueltas sin hacer mayor cosa. Pero no sé cómo funciona el tema. Si fuera así, uno lo ve de esa manera tan simple. Yo lo veo de esa manera. Digo, pero ¿por qué no van? Yo pensé que iban a decir, bueno, vamos a ver, vamos allá y tocamos la Me puerta. pasó Y bueno, es igualito. que yo pensaba lo mismo, pero no fue Igualito. así. Lo tuyo No, es a una proporción mucho más alta porque, bueno, $16,000 es mucho más de lo que vale un teléfono. Pero uno dice, pues tan sencillo como que yo me fui y me plantón. Yo estuve a punto de golpear la puerta, pero dije, ¿yo con qué me voy a encontrar aquí? O sea, mi vida vale más que un teléfono. Yo no sé qué hay del otro lado de la puerta de esta casa. En tu caso, pues había como, tú mismo recuerdo que le preguntaste si eran violentos. Me imagino que le preguntabas era para saber tú a qué te atenías cuando los total, fueras a confrontar. Porque cuando te digan, 100%. no, nosotros vamos a toda, nosotros si alguien se pone muy, muy inquieto, pues lo pasamos al papayo, tú ahí no vas a confrontarlos, ni a dártelas de malote. Correcto, correcto. Sí, sí, así es, tal cual. Cuando yo veo que me roban y yo te dije que me fui en bicicleta y llegué al apartamento, yo llegué y paré dos policías y, oye, mira, me robaron aquí, ellos están acá en ese edificio. Yo pensé que esos maricas iban a llegar y boom, abajo la puerta y entramos y que va. Sí. Como que, no, tienes que poner una denuncia. Y yo, pero están ahí, se van a ir. No, no, una denuncia. Y yo, desgracias. Ni bolas me Bueno, pero paraban y ni me tendrá que ver entendían. el tipo de delito, porque no creo que sea lo mismo en una situación de decir, oiga, es que ahí tienen una persona secuestrada. No, vamos a esperar. No, yo no creo que tampoco. Yo creo que ahí le dan prioridad a ciertas cosas, ¿no? Porque tantos teléfonos Sí, que se pueden robar, tanta gente que roban, que estafan. Entonces, uno desde la ignorancia dice, pero ¿por qué no actúan? ¿Por qué no obran? Pues va uno a saber que alguien, eso sí, expertos siempre salen en los comentarios, alguien ya tiene que estar escribiendo aquí una reseña diciendo y explicando el por qué y haciéndonos quedar a nosotros como un par de ignorantes. sí, mira, yo hablé con un abogado y el abogado me decía que son delitos económicos de capital. Aquí no hay muerto, aquí no hay secuestrado. Entonces, eso es una tercera prioridad para ellos. Tal vez, si me hubiera pasado algo a mí, bueno, a ella le pudieran poner más cuidado, pero ahorita es simplemente un capital que se robaron a un huevón por huevón de tantos que se roban al día. Ya. Bueno, ¿y qué ha pasado contigo con el tema de las criptomonedas? ¿Seguiste en ese mundo? ¿Ya tienes más cuidado? ¿Qué ha pasado en la actualidad? Porque no sabía que eso ya fue hace 2 años. Fue hace 2 años, sí, correcto. Mira, yo quiero dar la claridad que la culpa no la tienen las criptomonedas. Yo soy fiel creyente de que las criptomonedas son el activo del futuro. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Son estafadores que me estafaron a través de criptomonedas, así como hacen estafas a través de oro, a través de carros, a través de casas. No es que comprar casas sea una estafa, es que hay gente que se ficticia para hacer robos a través de estafas. Esta modalidad se llama RIP Deal, RIP Deal. Y si tú la buscas por internet vas a ver muchos casos. Hacen lo mismo con casas, con carros, con absolutamente todo. Eh, y es característica la maquinita del dinero, de contar dinero, porque esa es la distracción. Con las criptomonedas, bien. Yo seguí acumulando, gracias a Dios yo no les di todo lo que yo tenía. Para ese entonces las criptomonedas estaban más bajas, ahorita están más altas, han crecido. Me he logrado recapitalizar, recuperar el dinero que ellos me estafaron. Lo que me duele es que esos 16.000 ahorita serían unos 50.000 al menos. Pero bueno, una cosa es perder, otra cosa es dejar de ganar. He Ujú. dejado de ganar una gran cantidad, pero no, las criptomonedas ¿Te sigues para moviendo con eso? sí, sí. O sea, no es yo, como te decía, yo trabajo en finanzas, tengo un trabajo y las criptomonedas es como mi ahorro. Yo ahí ahorro y no invierto, simplemente acumulo, acumulo y acumulo, porque creo que en algún momento eso va a estar. Ahorita que estamos hablando, están en 94.000 un Bitcoin. Quién sabe en 2 meses, en un año, en 3 años, yo creería que puede estar bastante más alto. Ok, ya saben, si quieren invertir, ahí tienen a David y a su socio León. De Oiga, confianza. algo que me quedó a mí sonando, y esta es la última pregunta que te haré relacionado con lo que te pasó.
Cuando estaban allá en esa cafetería, donde tú lo citaste la última vez, el día de la estafa, ellos te dicen, no, aquí no, porque aquí nos pueden ver contando el dinero y entonces eso será una alerta para los carteristas. Y en ese sentido tienen razón. Lo que yo veo como un tanto absurdo es que igual iban a andar con dinero. O sea, ir allá, volver. em, ¿Qué, qué análisis haces tú después de? Porque es muy fácil hablar después de. Ah, no, yo hubiera eso, yo hubiera hecho, yo. Ah, pero es que es muy tonto, ¿cómo se va? ¿Ya? Entonces, relacionado con esa partecita, ahí como que no me cuadró todo en ese sentido. ¿Qué sentido tenía a ti irme a contar plata por allá? Pues venga, la cuento aquí pásemela para acá en un pajo y la cuento allá adentro. Un poquito más de malicia indígena o qué pasa en esos momentos. Sí, no, total, total. Ver las cosas desde el final, yo sé que cometí muchos errores que ahorita yo digo, "Ah, si tan solo hubiera hecho esto, si tan solo hubiera hecho esto". Esas son las cosas que más se mortifican, porque si yo hubiera hecho esto, esto y esto, o cuando me dijo esto y me hubiera dado cuenta, eso no existe, eso es pasado. ¿Qué pasa? La cafetería la escogí yo, recuerda, porque ellos me dijeron, llega a la oficina, y yo dije, no, yo soy una cafetería, lleguen acá, primer punto. Entonces, cuando ellos llegaron, ellos tenían el fajo y tenían los billetes. Sí, era una cafetería que entraba y salía gente. Contar 16.000 dólares, euros, perdón, pues no es tan fácil, ¿me entendés? Se te puede ir Claro. uno, se te puede ir dos. Necesitas como un espacio, a menos que seas un experto de esos que cuentan con una mano, pero necesitas como tener tu espacio. En un momento yo les dije como que, préstemelo, yo los voy a contar al baño. Y ellos me miraron como que, y yo por dentro dije como que sí, no tiene mucha lógica porque pues yo los puedo contar en el baño, pero si me embolsillo tres en el baño, ¿me entiendes? Como que el conteo tiene que ser vos y Sí, yo mirando, ¿me entendés? Como que vos, sí. si vamos a pagar $1.000, vení, yo voy a la esquina y los cuento y vuelvo. No, venga, cuéntelos enfrente mío, ¿cierto? Sí, Esa era la vaina, ¿me entendés? sí, sí. Sí, sí, sí. Y otra cosa es que la cafetería, o sea, los cogí yo como punto de encuentro y ellos me dijeron, hacemos la transacción desde la cafetería. Cuando a mí me robaron, de pronto habían alertas que me decían que me iban a robar, pero mi miedo era que a mí me raponearan. Yo estaba distraído de billetes falsos. Mi miedo era que a mí me dieran la plata y que de pronto llegara alguien de la organización de ellos y me quitara la plata a la salida, a la esquina, a las 2 cuadras. Cuando yo cogí el dinero, yo me fui directico a mi hostal, casi que caminando rápido, mirando para todos lados, porque mi miedo era ese. O sea, yo estaba distraído de miedos, ¿me entiendes? Claro. Y además que ellos también te generaron eso cuando te meten la cizaña de los carteristas. Correcto, correcto. Y la noche anterior yo había llegado, como que te dije que llegué como a la 1 de la mañana, que luego fui para allá y volví, que a las 4 de la mañana sí se veía mucha gente rara. Sí. Entonces, si mi cesaña era otra gente. Ellos, ¿Y qué hubiese no, pasado? ¿O hay forma de que a uno lo roben si le pagan a través de una transferencia bancaria? no. O sea, que lo reviertan, que le digan sí, ahí está, y luego uno diga, pero no, ahí estaba y luego ya no está. Bueno, lo que yo Ahí es más sé, seguro, ¿no? Si por ejemplo, hágame la transferencia, miro mi banco, a mi aplicación, listo, ya está la plata. sí, ese es el natural Ah, pensar, ¿ahí me pero pueden robar? se puede, sobre todo, eso pasa en Colombia, ¿no? De que te meten un cheque, te depositan un cheque y en Bancolombia o en algún otro banco, depositan un cheque, ese cheque no tiene fondos, pero a ti te aparece el saldo en tu aplicación. ¿Pero por qué? Porque están revisando el cheque. Al otro día que canjean el cheque está a cero Ah, hijo de y madre. nunca entró el dinero. Eso es Sí. un glitch, eso es un error en la aplicación o en los sistemas bancarios, que los cheques entre bancos se demora como 1, 2 o 3 días en canjearse, pero en esos Ujú. 3 días te aparece el saldo. Yo Ah, creo que eso acá en Europa no creo que suceda, pero resulta que yo en un momento lo propuse, consígneme a mi banco, pero ahí es donde llega la parte financiera y es, pues, si yo tuviera, o sea, si yo manejara eso por banco, igual pues Hacienda me cae en picada. Entonces, ¿qué estamos claro, haciendo? una, No una estamos haciendo nada. transferencia de 16.000 euros, eso salta todas las alarmas de los bancos. Creo que después de los Sí, 3.000 ya usted lo mandan a Hacienda. Vaya, esta es una transferencia de 3.000. Bueno, claro, todo lo revisan, pero o sea, cierto monto de dinero
salta alertas en un banco. Claro, yo lo propuse, pero ellos me dijeron, no, o sea, si nosotros lo pudiéramos hacer por banco, pues no estaríamos buscando personas que nos Claro. vendan porque pues lo compramos directamente en las plataformas. Lo que nosotros queremos es disminuir la carga de impuestos. Y yo, bueno, sí, tiene, o sea, ellos tienen su No, y eso es papel, cierto. Eso que sí, ellos dicen es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. Es diferente moverlo por encima de la mesa que por debajo de la mesa por el tema de impuestos, por todo, porque les queda muy fácil estafar. En fin, en fin. ¿Cuál es la moraleja de toda esta situación, David? pues mira, yo me lo he tomado de una manera, obviamente, no te voy a decir que fue un golpe duro, eh, sí, me dio demasiada rabia, mis lágrimas tiré, sobre todo de la rabia, pero hubo un momento cuando pasó todo esto que yo decía, esas cosas que me están pasando es porque en el futuro yo voy a hacer negocios muy grandes y me están previniendo para que cuando yo haga el negocio por 200.000, por $100.000, yo ya tenga coraza, ¿me entendés? Yo ya tenga muchas más alertas, muchos más métodos. Nunca hacer un negocio de afán. Eso cuando hay afán es por algo. Eh, los rendimientos extremadamente grandes. A mí me iban a dar un 10% por hacer una transferencia de eso en el mercado financiero. No existe. Eso no existe. Porque un CDT en Colombia te da el 10% por dejar el dinero un año. Dejo tan bueno no dan tanto, dicen por ahí. Correcto. Yo le escuchaba a una psicóloga que decía que cuando uno, en el ámbito en el que se mueva, se siente confiado que no le va a pasar, ese es el principal error. Por ejemplo, alguien que dice, no, es que yo ya me las sé todas y a mí no me estafan, el sentirse confiado porque conoce de algo es, mejor dicho, la principal red flag para decir a usted es una potencial víctima porque el sentirse confiado es una de las razones por las que estafan a muchas personas. O sea, uno no puede subestimar nunca el poder de alcance que puede llegar a tener una persona, la experiencia que tiene haciéndolo, lo ágiles que son, han repetido esa acción, la han practicado, se han especializado en algo. O sea, Correcto. porque tú no eres una persona tonta. Tú eres una persona que, por lo que yo noto, analizaste todo y ibas pendiente de todo, pero aún así utilizaron elementos distractores como los carteristas, la misma ciudad donde te hacen ir, Italia, lo relaciona uno con carteristas, con robo en la calle, te Que meten no esa manejas tu paranoia idioma. de ir corriendo. Claro, no estar en un país con el idioma, son muchas cosas que tienen en cuenta y que eso está premeditado y eso está diseñado, eso no es improvisado. Correcto. No, sí, correcto. Yo estaba, era. Ahí me sentí mucho. Bueno, no sé, este comentario se va a ser polémico. Las mujeres muchas veces cuando son o sea, que son muy inteligentes y que a veces caen, que llega un hombre y las envuelve, las parla y que todo el mundo se da cuenta como que tiene muchas red flags esa persona y la vieja está envuelta, pero es que estás parlada, ¿me entiendes? Y la mujer puede ser muy inteligente, puede ser exitosa, ¿me entiendes? Pero sí, yo me sentí parlado, literalmente. Enredado. Eso, enredado. Yo me sentí Lo enredado enredaron, dice uno. y caí. A mí algunas personas me decían, no, marica, ¿cómo vas a ir a Italia a hacer negocios? ¿Cómo? Y yo decía, pues porque me arriesgo es que me va a ir bien, ¿me entendés? Porque el que no hace negocios, eh, no, sí, a mí me decían, no, 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 mi esposa me decía, no vayas, amor. Y yo, no, amor, pues es que yo necesito hacer dinero, necesito tener más fuentes. Pero sí, enseñanza eso y que te digo que tampoco es el fin del mundo, ¿me entendés? Que cuando te pasen cosas, tomarlas como para corregir y para mejorar. Ya han pasado 2 años y no me morí. Eh, otras cosas han salido por otro lado, ¿me entendés? No, Ujú. no me robaron dinero, pero no me robaron como la actitud de querer mejorar, de siempre ir para adelante y hay cosas que han mejorado, hay cosas que han crecido por otro lado. Yo cuento ahorita esto con resignación, con un poco de humor, sí, no, no, no es el fin. Y
Y en tu canal he visto casos, vi el caso de este muchacho que tuvo una hija que pertenecía a la Fuerza Aérea, de que él persistió y poco a poco Ujú. van a florecer por otro lado, ¿me entendés? Claro, lo Entonces, importante no es quedarse uno ahí, sino avanzar. correcto, sí, no echarse la pena, ¿me entendés? De que te pasó Es esto verdad. o no pasó esto. Pues Eso, David, muchas eso te gracias, cuento. hermano, y te envío un gran abrazo. Vale, Valdés. Entonces, vení, si te pido una cosa, ojalá que esto ojalá que esto se haga viral, ojalá que hayan personas que comenten, que puedan dar una luz, que digan, bueno, en Italia se puede, o que estén en Italia, o que puedan dar un consejo, o simplemente que esto sirva para que si hay un negocio potencial que tiene estas mismas luces, evites hacerlo, pero si de pronto hay un experto, un abogado, una persona que trabaje con un buffet que diga, esto se puede hacer algo, que me contacte Vale, o que te contacte a ti y tú ok. tú me ayudas. Dale, mi hermanito, cuenta con eso.